La paz de Dios, amados jóvenes y señoritas que nos están viendo en los canales de ICIAR Medios, a todos los hermanos, hermanas que siguen estos canales, el perfil de Facebook y el canal de YouTube, la paz de Dios, que el Señor los bendiga. Gracias por estar un día más con nosotros en esta semana de la Biblia. Y hemos empezado desde el día de ayer. Ustedes saben que estamos teniendo todas las mañanas cuartos de lectura bíblica donde oramos y leemos la palabra de Dios al mismo tiempo. Entonces, yo te invito a que también en el perfil de Facebook de Congreso General Juvenil puedas tú estar atento a este link y te invitamos a que te unas. Así también a que veas las cápsulas que a mediodía se están compartiendo y las transmisiones que en la noche estamos teniendo. No menos, hoy tenemos una invitada muy especial en este espacio. Toda la semana tendremos grandes invitados, grandes hermanos, hermanas que participan directamente en el trabajo de la Biblia. Y hoy damos gracias a Dios que está con nosotros Ana Romero. Ella es filóloga de profesión y también ella trabaja con Editorial CLIE en varios proyectos como la Biblia de Estudio Matthew Henry y El Tesoro de David. Entonces, ella nos hablará acerca de la historia editorial de la Biblia. Vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios este momento y luego de ello le pediremos que ella misma se presente. Les invito a que hagamos esta oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por este bello tesoro que en ella tenemos. Gracias porque a través de un proceso muy largo esta ha llegado hasta nosotros, Señor, y podemos estar tan cerca de ti como estamos tan cerca de tu palabra para leerla y así escuchar tu voz. Gracias te damos por la vida de Ana Romero, por el ministerio de la editorial CLIE, por toda la familia Vila. Te damos muchas gracias, Señor, y ponemos en tus manos este momento. A ti la honra y la gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Pues Ana, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y queremos dejarte el lugar para que tú nos platiques un poquito de cuál ha sido tu trayectoria en esto que es la edición de la Biblia. Platícanos un poco, Ana. Pues yo estoy trabajando como promotora en Editorial CLIE en algunos proyectos, especialmente El Tesoro de David, que es un libro que habla sobre los salmos, que se focaliza, bueno, habla de toda la Biblia, pero lo hace desde la perspectiva de los salmos. Estoy colaborando en esto porque mi papá, que además de ser el presidente de CLIE, pues es el traductor de este texto, originalmente compilado y escrito por Carlos Spurgeon. Además de eso, pues hago algunos trabajos de promoción de la Biblia de estudio Matthew Henry, que es la primera Biblia de estudio que han hecho en la editorial CLIE, y también estoy promocionando pues, en algunos momentos algunos productos concretos, sobre todo de estudio bíblico. Además de eso, tengo una editorial pequeñita, se llama Teucos, como las tinajas esas grandes en las que tenían que llevar los rollos de la ley antes de que se inventaran los códices o que se extendiera el uso de los códices, pues los teucos eran esas tinajas. Y le puse teucos a la editorial precisamente por eso, porque no importa el formato en el que uno pueda conseguir un libro, lo importante es el contenido. Entonces, las editoriales a día de hoy tenemos la responsabilidad de ofrecer de la manera más cómoda y flexible posible el material y el contenido a los lectores, ya sea en ebook, en audiolibro, ya sea con una aplicación del teléfono, ya sea descargado en la web o hacer un libro Kindle o en el tradicional libro impreso en impresión bajo demanda o en impresión de larga tirada. Eso dependerá de las formas de distribución, pero es nuestra responsabilidad intentar encontrar un equilibrio en esas formas de distribución para que el lector pueda acceder a ese contenido, porque el contenido se hace para que llegue a los lectores, no se hace para que se quede en una estantería de una librería decorativamente hasta el fin de los tiempos. Lo que se hace cuando uno edita un libro y cuando los autores escriben los libros, lo que quieren es que la gente los lea. Entonces hay que buscar la manera de facilitar y de aprovechar estos recursos
para que todo el mundo tenga acceso a ellos. Mi editorial es muy pequeñita, espero que con el tiempo, con la ayuda de Dios, podamos crecer. Tenemos de momento solo 3 libros editados, este año sale un cuarto y poquito a poco la filosofía de esta editorial es hacer proyectos concretos, proyectos que tengan una validez no solamente literaria, sino también a nivel de ministerio, con distintos autores y distintas finalidades y poco a poco ir creciendo. No es una editorial masiva como puede haber otras en este ámbito. Mi trabajo básicamente consiste en no solamente dar conferencias, sino en estar presente en este diálogo editorial que se da en el mundo cristiano. Pues Ana, sin duda alguna tú eres la persona indicada para hablar del trabajo editorial de la Biblia y pues nos gustaría empezar de adelante hacia atrás. Vamos a hablar de bueno, si nos puedes tú platicar, mejor dicho, hoy en día, ¿qué hay del trabajo editorial de la Biblia? Y si después en una segunda oportunidad nos puedes platicar acerca de la historia editorial de la Biblia. Pero hoy en día, ¿cuál es el trabajo editorial de la Biblia? Hoy en día, desde la mitad del siglo XX, más o menos, quizá un poquito antes, déjame consultarlo y lo digo bien dicho. En el siglo XX. En el siglo XX se expandió lo que hoy conocemos como sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas son una asociación, una sociedad, nunca mejor dicho, que se dedica, cuyo principal objetivo es la difusión del texto bíblico en los idiomas en los que esas sedes, en que cada sede está. Pues la sociedad bíblica, hay pues, sociedades bíblicas de España, de Francia, de cada país de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Inglaterra. Lo que hacen es tratar que el texto de la Biblia esté en el idioma del lugar en el que están y que llegue de la forma más económica, rápida y asequible posible para la población. Siempre hablamos también de un formato impreso. En el siglo XX pues era la única forma prácticamente que había de compartir contenido. Era pues, de forma física, en un libro físico al consumidor directo. Entonces, pues, normalmente el método de distribución era a través de iglesias. Buscaban de forma activa dónde estaban las congregaciones de cristianos para poder llevar la Biblia en su idioma al lugar donde estuvieran. Esto fue un avance muy bueno porque había muchos lugares antes del siglo XX e incluso durante el siglo XX en que la difusión de la Biblia en el idioma original del pueblo estaba prohibido. La Biblia durante mucho tiempo, cuando pertenecía en exclusividad, por así decirlo, en el mundo occidental a la Iglesia Católica, no hablamos de las versiones peshita ni de la versión ortodoxa, hablamos de la herencia católica que hay en buena parte de Europa y que recibió Latinoamérica. En ese contexto, la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II no dejó que la Biblia estuviese traducida a las lenguas originales del pueblo, y es que no solamente eso, perseguían a aquellas Biblias que estaban en las lenguas originales porque la doctrina de la Iglesia en cierto momento, la Iglesia Católica, fue que el cristiano medio, la persona el creyente medio, no tenía la capacidad ni las herramientas para interpretar el texto bíblico y que por tanto la interpretación debía ser propiedad de la Iglesia, que la Iglesia debía ocuparse de eso y no por restarle al creyente, que también, sino para evitar otras interpretaciones que ellos podían considerar heréticas en todos los momentos de la historia. Las sociedades bíblicas presentaban un frente a eso, porque las sociedades bíblicas abogaban precisamente por la libre interpretación del texto y porque el creyente pudiese leer la Biblia en su idioma y comprenderla de la mejor forma posible, de la forma más integral posible, porque era su propio idioma.
Sin embargo, pues bueno, esto estuvo perseguido en muchos lugares, en España mismamente en el siglo XX, durante la dictadura franquista que hubo, pues tampoco era muy habitual que la gente tuviese Biblias en casa, porque era una dictadura católico-apostólico-romana, ¿no? Entonces, las sociedades bíblicas abrieron un camino muy importante y decisivo a la hora de transmitir los textos bíblicos durante todo el siglo XX. En el siglo XXI, ya sé que es reciente, solo llevamos 20 años de siglo XXI, pero a pesar de ser muy nuevo y de ser muy reciente, ha tenido giros fuertes y giros muy importantes a nivel de transmisión textual. Y eso afecta sobre todo también a cómo se transmite el texto de la Biblia. Las sociedades bíblicas tuvieron durante mucho tiempo, si no bien un monopolio intencionado, un monopolio de facto, porque eran unas sociedades que se dedicaban única y exclusivamente a ese ministerio. Sin embargo, a finales del siglo XX, principios del XXI, muchas otras editoriales, por no decir prácticamente todas las editoriales que publican libros cristianos, publican también Biblias en sí. Distintas versiones, eso ya depende no solamente de la propiedad intelectual del texto, sino también de cada editorial, a qué tipo de texto se sienta más inclinada a traducir, porque por ejemplo sabemos todos que en el siglo XX pues, hubo un descubrimiento de manuscritos en el Mar Muerto y en el Qumran que eran mucho más antiguos que toda esa transmisión de textos de la que hemos hablado en la Edad Media, del textus receptus que hemos hablado, de todo esto que los escribas iban poniendo al margen notas y haciendo un texto unificado. Los manuscritos que se encontraron en cuevas en Qumran y en el Mar Muerto y en Egipto durante el siglo XX, esos manuscritos son mucho anteriores y mucho más antiguos que los que se conservaban del Textus Receptus que teníamos en Europa. Entonces, las versiones actuales pues siguen una u otra. Y las editoriales deciden por cuál inclinarse según su estrategia de mercado o según también sus propias convicciones editoriales. Entonces, a día de hoy, realmente, para poder acceder al contenido de la Biblia, la miríada, el gran abanico de gente que lo pone a nuestra disposición es tan amplio que es una bendición, porque no estamos limitados a un solo foco o a una sola visión o a una sola traducción incluso, sino que cada editorial lo que hace es ofrecer el texto en distintos formatos. A día de hoy no solamente en las librerías cristianas podemos encontrarlas, sino que además las generaciones más jóvenes disponen de ella directamente en Internet. Y mucha gente, yo conozco mucha gente que va a la iglesia y no lleva la Biblia en físico, sino que solo con su teléfono celular ya lo tiene. Hay muchas aplicaciones y muchas de ellas son de ministerios que lo que hacen es ofrecerlas de forma gratuita para que la gente la pueda descargar y tenga el texto de la Biblia en el teléfono sin tener que pagar por ello, porque todo tiene unos costes, obviamente. Entonces, estos son ministerios que tienen fondos de otros lugares para que las personas puedan tener la Biblia en su teléfono. Y además, no solo en un idioma. La ventaja de la tecnología es que si uno es multilingüe puede tener varias versiones, no solamente versiones en un mismo idioma, sino en varios idiomas para poder consultar la Biblia en aquel idioma que en ese momento le sea más oportuno. Así es que a día de hoy tenemos una muy buena ventaja sobre otras épocas en las que acceder al texto escrito era muy complicado. Y en la Biblia más todavía, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias culturales que podían rodear a la persona, ¿no? Si había una prohibición, si había una dictadura, si había una religión imperante que no era la que uno profesaba. Pero bueno, afortunadamente a día de hoy la tecnología nos brinda muchas oportunidades y hay que aprovecharlas. Pues gracias, Ana, por habernos compartido esta parte primera de panorama actual del trabajo editorial de la Biblia y en efecto damos gracias a Dios que
pues en los teléfonos, como tú bien dices, podemos tener varias traducciones, varias versiones, varios idiomas y tan cerca tener el acceso a la Biblia. Pero pues no siempre fue así, claro. Entonces, si nos podemos platicar ahora en nuestra segunda parte, eh, ¿cuál ha sido, sería de esta forma la pregunta, cuál ha sido la historia editorial de la Biblia? ¿Cómo empezó la Biblia a editarse, a imprimirse, hasta que, bueno, pudiera estar en el alcance del formato de un libro? Si nos puedes hablar un poco de la historia editorial de la Biblia, Ana. Claro, por supuesto. La Biblia es un libro único, en el sentido en que, bueno, para empezar no es un libro, son muchos libros que editamos como si fuera uno solo. Pero es que además esos libros pues son muy antiguos y se han transmitido de generación en generación utilizando los formatos en que en cada momento histórico han sido más populares o más fáciles de llegar a la población. En ese sentido, la Biblia es un libro clave, es un libro que se diferencia del resto a nivel editorial. La escritura empezó por allí por el año 3200 a.C. en la región de Mesopotamia, donde están el Tigris y el Éufrates, los dos ríos que vieron nacer la civilización, por así decirlo. Y en esa época, cuando empezaron a escribir, se escribía en tablillas de arcilla. Sabemos que los primeros libros de la Biblia se escribieron, los más antiguos, se escribieron por allá por el siglo VIII antes de Cristo, más o menos. Entonces, hay un buen salto desde que se inventó la escritura hasta que se empezaron a escribir los libros de la Biblia. De todas formas, cuando se empezó a escribir, se escribía pues eso, en arcillas, se escribía sobre piedras, si alguno recuerda pues, los templos egipcios, que toda la escritura egipcia está sobre la piedra. Y luego, poco a poco, como eso era poco portátil, lo que hicieron fue buscar un formato más asequible, tanto económicamente como más portable, porque no es lo mismo llevar mucha cantidad de escrito en tablillas de arcilla o en piedra, que uno tiene que contratar un carro para poder llevarlo del sitio A a sitio B, a tener una especie de lo que conocemos como papel. El primer papel que hubo fue el papiro. El papiro se cultivaba en el Nilo, era un producto egipcio, y ese fue de los primeros manuscritos que podemos encontrar de la Biblia, están sobre papiro. El papiro era un formato muy innovador porque permitía llevar mucha cantidad de información de un lado a otro de forma sencilla, de forma económica y preservarlo durante mucho tiempo y además copiarlo porque se podía copiar de un escriba, podía tener un papiro en una mesa y poder copiar de forma mucho mejor que si fuese en una pared o si tuviese que hacerlo en arcilla. Entonces, eso era un formato muy cómodo y mucho más económico para la gente, para que la gente pudiese compartir el conocimiento. La Biblia fue pionera en esto porque lo primero que se escribió cuando se empezó a copiar el Antiguo Testamento, se copiaba en papiros y los papiros eran rollos. Esos rollos grandes que cuando se desenrollaba de un lado y se iba enrollando de otro para seguir el texto de forma lineal y cada rollo completo era un solo libro, de lo que conocemos ahora, pues Génesis, Éxodo, cada uno era un rollo grande. Pero claro, esto presentaba varios problemas y es que para llevar todos los libros de la Biblia tenías que tener pues, muchas tinajas de barro, que las llamaban teucos, donde tenías que poner todos estos rollos y era más portátil que un muro de piedra, pero tampoco era el paradigma de la portabilidad. Poco a poco se fueron haciendo descubrimientos tecnológicos y en Occidente, en Pérgamo, se descubrió una nueva técnica que se llamaba pergamino. El pergamino no era, el papiro era de origen vegetal, eran unas plantas que nacían en el Nilo y el pergamino era de origen animal. Entonces los pergaminos eran pieles de animales, de cabras, de vacas, de cerdos, pieles de animales que las ponían al sol, las secaban en una especie de cuero y lo que pasaba presentaba varias ventajas sobre el papiro. En primer lugar, en Egipto el rey Ptolomeo había puesto un impuesto muy grande sobre el papiro porque sabía que todo el mundo lo quería y empezó a ser cada vez más caro. Y eso impedía que fuese económico transcribir libros en papiro.
Entonces, ¿qué pasó con con el pergamino? Y es que presentaba primero la ventaja de que una persona lo podía hacer en cualquier sitio y no tenía que ser justamente esas plantas que nacían en Egipto, y segunda, que no transparentaba. Si tú escribes en un papiro en un lado, por eso los papiros eran rollos, porque si uno escribía y le daba la vuelta, detrás no se veía bien, porque transparentaba la tinta de un lado hacia otro. Entonces, al ser piel de animal, el pergamino lo que favorecía es que podías escribir de un lado y del otro y continuaba siendo útil y se veía bien porque no transparentaba. Entonces el pergamino presentaba una ventaja sobre el papiro, pero por otro lado no se podía enrollar, no podías hacer un pergamino kilométrico, como por ejemplo es el libro de Isaías, que si ustedes han estado en el Museo de la Biblia que hay en Israel, el libro de Isaías son unos 7 metros de largo. Eso con una piel de animal no se puede hacer. Entonces, ¿qué se inventó? Se inventó un sistema nuevo y era recortar todos los pergaminos a la misma medida y ponerlo de un lado con el texto y del otro, y luego seguir aquí texto y aquí otro. Y se empezó a pasar páginas, se inventaron las páginas. En ese momento no se llamaba libro, se llamaba códice, y los códices iban cosidos y eran encuadernados en piel normalmente, y todas las páginas, que eran de piel de animal, se leían de un lado y de otro. ¿Qué pasó con esto? Pues que la Biblia fue uno de los primeros libros, que, si no el primero, que se empezó a editar en esta forma, porque además era mucho más cómodo transportarlo de monasterio a monasterio por Europa, y de lugar a lugar era mucho más cómodo llevar, porque podías llevar varias Biblias en un carromato. Con el tema de los papiros no se podía hacer, en un carromato solo podías llevar varias tinajas que contenían varios libros, pero al fin y al cabo podías llevar una copia de la Biblia, dos como mucho. Entonces, ese formato permitió que más contenido y más libros, más copias del mismo libro se pudiesen distribuir por todo el continente europeo, que es donde estamos hablando, donde estas evoluciones tecnológicas estaban dando sitio. Poco a poco, además, como la península ibérica sobre la Edad Media, un poquito a principios de la Edad Media, estuvo ocupada, bueno, más que ocupada, vivían aquí personas que venían y cuyo origen era del norte de África, por gente árabe. En el norte de África, paralelamente a que Europa había estado desarrollando el pergamino, desarrollaron el papel, lo que hoy conocemos como papel, que tiene también un origen vegetal, como el papiro. Entonces, lo interesante de eso es que es mucho más económico, porque si uno tiene que hacer un libro a base y cada página tiene que ser la piel de un animal, pues cuántas vacas tenemos que hacer crecer, darles de comer, sacrificar y matar para tener un solo libro. Entonces, a nivel económico era una ruina. Lo que hicieron fue adaptar el sistema que tenían los egipcios del papiro, pero sin usar la planta del papiro, sin usar ese ese cáñamo. Entonces, lo que hicieron fue usar otras fuentes de papel, otras fuentes de vegetales para hacer papel. Por ejemplo, cortezas de árboles y sobre todo la planta del algodón. Con eso, y luego en Europa se desarrolló un sistema para hacer papel desde la ropa de algodón, ropa de origen vegetal. Se hacía un proceso en los molinos, se troceaba, se machacaba, se ponía con agua, se diluía y entonces se hacía un papel muy grueso. Ese papel es el papel que se extendió desde la península ibérica hacia el norte de Europa, y empezaron a copiar y hacer libros códices como los de pergamino, como los de piel de animal, pero en un papel mucho más económico y mucho más fácil de producir, porque no hacía falta que fuese la planta exacta, concreta, que vivía y crecía en el Nilo, sino que podía ser con cualquier planta de cualquier árbol o que hubiese en el lugar donde uno vivía. Poco a poco, además, pues bueno, se fueron haciendo viajes y se trajeron de lo que hoy actualmente es Corea del Sur un invento maravilloso que en Europa lo patentó Gutenberg, que es la imprenta. Como ustedes sabrán, el primer libro que salió de la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. La Biblia siempre ha sido
el libro cabecera, el libro pionero en todos los formatos, porque los cristianos siempre hemos querido compartir la palabra de Dios y siempre hemos tenido esa voluntad de tenerla en cualquier formato que podamos disponer para poder compartirla, para poder consultarla, para poder leerla. Gutenberg imprimió su Biblia en una imprenta pues que a día de hoy no es lo más eficiente, pero que en la época suponía una gran diferencia, porque hasta el momento los textos se habían transmitido copiando. Entonces, pues yo tenía un texto aquí y leía una línea y copiaba la misma línea, y luego otra y copiaba la misma. ¿Qué pasaba? Pues que si yo estaba un poco dormida, igual me saltaba una línea, y si no leía bien el latín o el idioma original en el que estuviese escrito el texto original, pues no me daba cuenta, porque no lo estaba leyendo, lo estaba transcribiendo, no estaba comprendiendo. Eso le pasaba a muchos escribas. O, por ejemplo, pues que hubiese poca luz, y si yo no comprendo bien el hebreo, si es que estoy hablando en hebreo, y hay una manchita que no sé si es una manchita o si realmente es tinta, o si al escriba anterior se le escapó el bolígrafo y como, bueno, el bolígrafo, la tinta. Y como era muy caro en esa época, pues no desecharon el material, pero eso no debería estar ahí. Como no lo sé, lo tengo que interpretar. Y esas manchitas son muy importantes porque en hebreo cambian completamente el significado de la palabra. Los escribas entonces desarrollaron un sistema para intentar tener el texto más puro, y el Textus Receptus que conocemos hoy viene de ese sistema. Entonces lo que hacían era, en los monasterios de Europa, cuando llegaba un manuscrito de la Biblia, empezaban a leer, y todos los versículos que eran ligeramente distintos de una versión a otra, que les había llegado, pues por ejemplo, un manuscrito de la Biblia, un códice de Italia, luego otro de Alemania, otro de Francia, y ellos estaban en Suiza, por ejemplo, ¿no? Y con todos estos códices decían, bueno, es que estos tres tienen este versículo, pero esta no, y lo anotaban al margen. Entonces, con esas anotaciones al margen manuscritas de la gente que iba transcribiendo la Biblia, de los escribas de la época, se hizo un texto que hoy día conocemos como Textus Receptus, y es ese texto el que se imprimió en la Biblia de Gutenberg. La Biblia de Gutenberg da un poco menos de margen de error, porque lo que hace es, hay una placa con un montón de tipos móviles. Los tipos son las letras, cada letra se le llama tipo. Entonces lo que hacemos es, en una hoja, planteamos cómo va a ser esa hoja y ponemos manualmente, letra a letra, cada palabra. Entonces, letra, si va a un espacio, un tipo en blanco, para que haya un espacio entre palabra y palabra. Y hacemos toda la hoja, todo el texto, de una sola hoja. Imprimimos sobre esa hoja tantas hojas como queramos, tantos papeles como queramos, y luego, para hacer la parte de detrás, hay que sacar todos los tipos y volverlos a poner uno a uno y hacer lo mismo en la parte de detrás de la hoja. Así, todas las hojas de toda la Biblia. Evidentemente, a día de hoy eso nos suena muy rudimentario, pero para la época en la que los escribas tenían que hacer esto a mano, palabra por palabra, libro por libro, pues era una ventaja muy grande, porque con una sola vez que hicieras una hoja podías imprimir todas las que quisieras. ¿Qué problema hay? Pues que si había una errata, esa errata se repetía en todas las copias. Entonces, todos los escribas que iban poniendo que cada copia era única por las erratas que tenía, y podían hacer una comparación para saber cuál era el texto más fiel al original, que no se conservaba, pues era más fácil para los escribas, porque los errores solo iban de uno en uno. Entonces los errores se podían cotejar en los monasterios de una forma mucho más fiable. A partir de que la imprenta empieza a imprimir, pues claro, los errores se repiten a centenares. Eso sí, es mucho más económico. Imprimir una Biblia, pues no tienes que, para transcribir una Biblia en un códice, ocupaba 1 o 2 vidas de los propios monjes que estaban haciendo esto. Sin embargo, hacer una Biblia en una imprenta, a pesar de que fuera laborioso, era mucho más económico y consumía mucho menos tiempo. Por eso se empezaron a editar Biblias tan pronto surgió la imprenta en Europa.
Eso luego pues fue evolucionando. A día de hoy, desde luego, ya no tiene nada que ver. Para empezar, muchas Biblias ni siquiera se imprimen. Mucha gente lleva la Biblia en el teléfono móvil, en el celular, o lleva un iPad o en el ordenador, o consulta en Internet una página web para consultar distintas versiones de la Biblia. Pero de nuevo, todo eso, las aplicaciones con libros y las aplicaciones para descargar contenido de los primeros libros, si no el primero que hubo en las aplicaciones web, fue la Biblia. Precisamente por eso, porque todos estos cambios, desde las tablas de arcilla hasta las aplicaciones web, lo que intentan es que el formato sea lo más cómodo posible para el lector final, para que el lector final disponga de ese material al momento y pueda disponer de ese material de la forma más cómoda, más rápida y más económica posible. A día de hoy, gracias a Dios, tenemos una variedad de formatos tremenda en la que escoger, y no solamente de versiones, sino también de formas de acceder a ese contenido que nos pueden ser muy útiles dependiendo del momento en el que estemos. Y qué bueno que podamos aprovechar todas ellas. Ana, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en México. Gracias por habernos compartido. ¿Quién mejor que ustedes que están dentro de Editorial CLIE, dentro del corazón del trabajo editorial de la Biblia, para hablarnos de este panorama de la edición de la Biblia? Muchas gracias. Que Dios bendiga a Editorial CLIE, a todas las demás editoriales que trabajan en esto, como tú bien lo has mencionado, las sociedades bíblicas. Damos gracias por la vida de tu padre, del hermano Eliseo Vila, el doctor Eliseo Vila, y por tu vida, Ana Romero, por todo lo que tú haces, porque eres parte de todo este engranaje que permite que Biblias de estudio y diversos materiales bíblicos lleguen hasta el lector. Vamos a terminar con una oración, dando gracias a Dios por su vida, dando gracias a Dios por esta exposición, y después de esto leeremos el Salmo 23. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias te damos por la vida del doctor Eliseo Vila. Gracias por la vida de toda su casa, toda su familia, la vida de Ana Romero, por el trabajo tan importante que ellos hacen en Editorial CLIE. Y Señor, no solo por esta casa editorial, sino por todas aquellas y sociedades bíblicas que permiten, Señor, que podamos tener la Biblia en nuestras manos de manera impresa, de manera accesible, legible, Señor, para todos nosotros. Te damos muchas gracias. Que tu palabra, Señor, siga difundiéndose, que tu palabra siga imprimiéndose y siga llegando, Señor, hasta los corazones de todo aquel, Señor, que anhela conocerte, Padre Celestial. Tú quieres que todos los hombres te conozcan y por eso nos diste este libro maravilloso. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por esta semana de la Biblia que nos permites tener y por un día más de estas exposiciones, Señor, que tú nos permites tener, valorando y amando más tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, amados hermanos, gracias por haber estado con nosotros en una transmisión más. Los invitamos. No quiero, como se dice hoy en día, hacer un spoiler y adelantar nuestros invitados que tendremos el día de mañana y lo mismo el jueves y el viernes. Tenemos grandes invitados que nos estarán hablando acerca de la Biblia. Entonces yo les pido que estén muy atentos porque lo vamos a estar publicando quienes nos van a acompañar y que puedan seguir pues mañana temprano el cuarto de lectura, la cápsula y la transmisión mañana por la noche en este mismo horario. Vamos a leer el Salmo 23 y con eso concluiremos esta emisión más de la semana de la Biblia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana en estas transmisiones de la Semana de la Biblia. La paz de Dios.